Muy buenos días a todos y a todas. Una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 10 de octubre, 28º domingo durante el año. Con todas estas crisis y estos desafíos que nos toca vivir, el cambio epocal, esta pandemia que no cesa, algunos países que ya comienzan como a andar, el nuestro aquí en Guatemala todavía con esa incertidumbre de los contagios. Pero bueno, por todo esto vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios dé la paz y la esperanza. Que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y en esta presencia vamos a pedirle a Dios, si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios, eres el Dios de perdón. Entonces vamos a pedirle perdón y le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en la primera lectura leemos del libro de la sabiduría y nos dice así. Supliqué y me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro, junto con ella, es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con la sabiduría. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor,
de tu misericordia. La segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dichosos los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que primero comencemos con el libro de la sabiduría. Y fíjense que este libro de la sabiduría valora más que el oro, que la plata, que toda la riqueza, la sabiduría. Y es cierto, ¿por qué? Porque una vida sabia nos lleva a la verdad, nos lleva a la plenitud, a la felicidad al darnos. En cambio, el dinero, la codicia, nos lleva al mal, nos aleja de Dios. Y ese es el tema. Uno dice, la sabiduría vale más que todo. Y es cierto, sí, vale más que todo. ¿Y el tema entonces cuál es? ¿La sabiduría? No, no es ese el tema. El tema aquí es el cambio de perspectiva de Dios, de Jesús. ¿Se acuerdan que más de una vez
hablábamos que lo que es éxito para los hombres, para Dios no lo es. ¿Por qué? Porque para Dios la demostración de amor fue la cruz. Y esa es locura, diría San Pablo, para el mundo. Es locura. ¿Cómo sufrir por otro va a ser bueno? Pero desde la pobreza del pesebre de Belén, Dios nos habla de todo un camino de Jesús que tiene un modo, una manera de ser. Y entonces esto lo tendríamos que ver también en el contexto, este lenguaje para el mensaje. ¿Por qué el contexto? Porque, vamos a decir, en este Evangelio de Marcos se dice, un hombre se le acercó, no un joven. No dice por qué, porque en el Evangelio de Mateo dice que un joven se le acercó. Pero Marcos y Lucas no, dice que es un hombre. Porque además, cuando le pregunta, cuando le dice sobre los mandamientos, él dice, eso lo viví desde muy joven, quiere decir que ya no era joven, era grande ya. Pero más allá si era joven o era grande, el tema aquí, el cuestionamiento que empieza a provocar es que es un hombre, se nota rico, porque se le ven en las ropas, se le ve un hombre que era rico, le pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, le pregunta, ¿qué hacer para llegar a estar en la vida eterna más allá de las cosas? ¿Qué tengo que hacer? Y le dice, maestro bueno, o sea, lo está reconociendo como Dios, porque Jesús lo marca, solo es bueno Dios, ¿por qué me decís bueno? Pero él nos dice, tenés que decir los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no robarás, pero pone uno más, no cometerás fraudes. Ese no está en el decálogo, no cometer fraudes, no codiciar está, pero aquí pone uno más, honrarás a tu padre y a tu madre, pone no cometerás fraude. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que es rico. Y entonces es muy fácil cometer fraude con los empleados, con los demás. Pero a pesar de todo esto, él dijo, maestro, esto lo cumplí desde muy joven. Y dice, Jesús lo miró con amor. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús a ese hombre? O sea, él notó cómo ese hombre verdaderamente quería entrar en el reino de los cielos. Él realmente quería dar ese paso trascendente al Dios de la vida. Y entonces por eso dice que lo miró con amor. Se le notó que lo quería. Y le dijo, te falta una cosa más. Solo un paso da. Te falta un paso más. ¿Qué? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. O sea, desprendete de todo y entregate al reino de los cielos. Y acá dice que este hombre se entristeció porque se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. O sea, los bienes, el dinero, pesaban más que el llamado de Jesús. Claro, porque lo estaba llamando. Desprendete de todo, como lo hicieron los apóstoles, como tanto. Desprendete y seguime. Vení conmigo. No, tenía mucha plata. Era muy rico, tenía muchos bienes. Y por eso Jesús se lamenta. Por eso el tema central de hoy es cierto. Son los ricos y los pobres. Ese es el tema central. Y por eso ponen como comienzo, antífona del Evangelio, dichosos los que tienen el espíritu del pobre. Yo digo esa traducción de los que tienen el espíritu del pobre, porque otros, dichosos los pobres de espíritu, pero no se explicita así para nosotros. Lucas dirá dichosos los pobres y nada más. Pero a mí me gusta la traducción dichosos los que tienen el espíritu del pobre.
¿Qué quiere decir el espíritu del pobre? Porque yo he visto, bueno, yo he vivido con gente bien pobre en la selva, los indígenas, y que no tienen más riqueza que sus manos y sus brazos, ¿no? Y, sin embargo, en ellos también vi en algunos la codicia. No me olvido más, un ejemplo que me caló, pero muy hondo. Estaba aquí en Guatemala, en la selva, en la montaña, y de repente viene un vecino chorreado en sangre, empapado, y con un trapo, me acuerdo, en la cabeza. Y yo le digo, ¿qué pasó? Mi hermano me quiso matar. ¿Por qué? Porque dice que yo corrí el alambrado 1 metro. Y me pegó con un palazo. Y se creyó que lo había matado, porque le cortó la cabeza. Y estaba empapado en sangre. Y entonces yo lo llevé al hospital, lo saqué afuera de la selva, y también al jurado él fue, justamente a denunciar a su hermano, que lo había querido matar por 1 metro de tierra. A ver, no era un súper tesoro, pero lo había querido matar a su hermano. O sea, su hermano no tenía el espíritu del pobre, tenía el espíritu del rico. Hay gente que por dinero es capaz de lo que sea. Por ejemplo, querer matar a su hermano. Eso hace la codicia y el dinero. Ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo yo le diría, ¿por qué no termina la pandemia? ¿Por qué? Por la codicia de mucha gente, y que no son jóvenes, son bien grandes. Porque los dueños de las multinacionales farmacéuticas y de esto y de lo otro, que hoy se están llenando de dinero con la pobreza del pueblo y la pandemia. Y por eso no termina. Que hoy gobiernos corruptos quieren sacar dinero del dolor del pueblo, de las vacunas. Por eso no termina la pandemia. Porque la codicia ha llegado a grados extremos. Sin embargo, acá Jesús no condena, fíjense que no condena a los ricos. ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Acá lo dice. Jesús, mirando alrededor, dijo entonces a los discípulos, qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Jesús se lamenta, le da pena, le da lástima. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es dinero, y porque por el dinero se pierde la vida. La vida. A ver. Por la codicia se llenan de odio, de envidias. Por codicia. Dios mío. Qué lejos están del camino del reino, del camino de Jesús. Y por eso insistió se podría decir, esta definición tan dura. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Algunos quieren diluir este lenguaje y decir que la aguja se les decía algunas puertas de la ciudad, pero no, las cosas como son. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Y lo que trata de decir es eso, el que se mete en la codicia, no le importan los demás, no va a entrar en el reino. Es muy difícil. Por eso que el dinero te puede tentar. Y le digo más, esta tentación de la codicia es peor en la gente mayor. Porque a veces los jóvenes despilfarran, no valoran, pero la gente mayor se arman guerras para robar petróleo o para robarles cosas. Guerras se arman. O para ganar una elección política, que se odien por pura codicia de dinero y de poder. Qué lejos que están del camino del reino. Y uno dice, ¿pero por qué se asombraron todos y se asustaron? Y dice, pero entonces, ¿quién puede salvarse? Porque acuérdense que en la época de Jesús, según la lógica judía, los
ricos eran porque estaban bendecidos por Dios. Y los pobres es que Dios los estaba castigando. Lo mismo que los enfermos. Los enfermos, los leprosos, eran malditos. Bendito el que estaba sano. Bendito el que poseía riquezas. Y maldito el pobre, el miserable. Y Jesús viene a cambiar eso. ¿Se acuerdan el domingo pasado que parecía que el tema central era el matrimonio? Pero era la marginación de la mujer y la marginación de los niños. Ese era el tema de fondo. Y el tratar de buscar el respeto humano. ¿A quién? A las mujeres marginadas y a los niños marginados. Y en esto da un golpe más fuerte. No es bendecido el rico. Nunca dice felices los ricos. No. Felices los que tienen el espíritu del pobre. Felices los pobres. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque son pobres? No, porque no los tienta, no se dejan atrapar por la codicia y por la maldad, sino que saben desprenderse. Pero insisto, el espíritu del pobre también puede estar en gente indigente. ¿Por qué? Porque se vuelven malos, codiciosos. En cambio, aquel que tiene el espíritu del pobre es generoso, es solidario, se preocupa por el otro. Y Jesús lo que quiere es decir, Dios bendice a esos, a los pobres, a los sencillos, a los simples, a los marginados. Lo demostró con toda su vida. Y se lamentó por aquellos que por la codicia hieren gravemente a las personas, porque están muy lejos del reino. Porque a la corta o a la larga, un día partirán a la casa del Padre. ¿Y qué se llevarán? Nada. El amor o no amor. Si no fueron generosos con su prójimo, quiere decir que no amaron a su prójimo como a sí mismos. Se amaron a sí mismos. Qué pena, ¿no? Se perdieron la oportunidad de amar en esta vida. Vamos a pedir a Dios por todos esto, que insisto en este tema porque no se está tratando acá de una clase social, se está tratando de una funcionalidad de vida, con los pobres, con los que sufren, de ser desprendidos, de terminar, por ejemplo, con una pandemia. ¿Por qué? Porque mucha gente está siendo muy solidaria y está dejando hasta la vida para dársela a otros. Y esos entrarán en el reino. Vamos a pedir a Dios su misericordia y vamos a decirle, Padre de misericordia, escúchanos. Vamos a pedir por todos los pueblos que están en momentos difíciles de pobreza, por esta pandemia, por este cambio epocal en el mundo, para que realmente encontremos los caminos de Dios, lejos de la codicia. Oremos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por toda la Iglesia, para que, asistida por el Espíritu Santo, pueda conducir a sus hijos e hijas hacia los tesoros del cielo, imperecederos de tu reino, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por los responsables de diseñar las políticas de la macroeconomía, para que trabajen por una distribución justa de los bienes que Dios nos ha dado y que todos tengamos una vida digna, especialmente los más necesitados, los inmigrantes, los que sufren. Oremos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por los enfermos incurables en su fase terminal, para que nunca les falte la solidaridad, el consuelo y la compañía de una mano amiga, de un hermano, oremos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por los pobres, los que sufren, los que lloran,
los perseguidos, los que padecen soledad y abandono, para que en el fondo de su corazón puedan escuchar dichosos ustedes y confíen en Dios. Oremos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y nos fiemos de la palabra de Cristo, oremos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Padre, que renuevas nuestra vida con tu palabra, escucha las súplicas que humildemente te hemos presentado para que sepamos seguir fieles al camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que los que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Perseveremos así en la sencillez y en la pobreza en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo,
aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, suplicamos tu grandeza, que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza de Dios y perseveremos así en el camino de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos y permanezca para siempre. Podemos irnos en la paz de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes.